La Iglesia Católica. La Iglesia Católica es una institución fundada por el emperador romano Constantino el Grande, un gran arconte encarnado, con el propósito de apropiarse y tergiversar las enseñanzas de Jesús Sananda Kumara, transformándolas en un dogma de fe diseñado para la programación mental, la desinformación y la manipulación de la humanidad, con el objetivo de prolongar su esclavitud. Para ello, se introdujeron mensajes profundamente manipuladores. Se difundió la idea de que Jesús nació pobre y vivió en la pobreza, exaltando el sufrimiento y la carencia como virtudes espirituales. Se impuso la narrativa del sacrificio en la cruz para redimir el pecado original, inculcando culpa colectiva y normalizando el dolor, el sacrificio y la privación como caminos legítimos hacia la salvación. De esta forma, la pobreza material y el sufrimiento psicológico pasaron a ser aceptados como estados naturales y deseables. En realidad, la Iglesia Católica se consolidó como una de las instituciones más oscuras jamás creadas, al rendir culto a entidades regresivas como los arcontes, los Anunnakis y las hordas satánicas, particularmente a Yaldabaoth, ocultándolo bajo símbolos y rituales revestidos de aparente santidad. La imposición de sus creencias se realizó mediante el terror. Quien no aceptaba su doctrina era asesinado. Se inventó el concepto de pecado para cargar a los seres humanos de culpa permanente, mientras los arcontes inducían los pensamientos necesarios para cometerlos. La confesión se instauró como un mecanismo de control, permitiendo conocer las debilidades íntimas de los fieles y utilizarlas para la manipulación y la extorsión. La Iglesia llegó a ser la propietaria del planeta, y a través de los sacramentos, especialmente el bautismo, estableció un simbolismo de posesión espiritual sobre cada individuo. Cada acto litúrgico, cada misa y cada persignación reforzaban inconscientemente el pacto de sumisión, consolidado mediante el rezo del credo como herramienta de programación mental. A lo largo de su historia, la institución acumuló un prontuario de abusos sistemáticos, violencia, tortura, asesinatos, persecuciones y crímenes sexuales, especialmente contra niños. Estos actos no fueron hechos aislados, sino parte de rituales ocultos vinculados a prácticas aberrantes como la extracción de adrenocromo, la profanación del cuerpo humano y la adoración a entidades regresivas. Convertida en una de las instituciones más represivas de Occidente, persiguió y exterminó a todo aquel que intentara salir de la ignorancia impuesta. Esenios, cátaros, templarios, pueblos indígenas y múltiples corrientes espirituales fueron víctimas de genocidios sistemáticos, especialmente durante el periodo del Santo Oficio y la Inquisición. La Orden de los Jesuitas se constituyó como su brazo operativo más oscuro, especializado en inteligencia, control y eliminación, actuando para estructuras como el Opus Dei y redes masónicas. La autoflagelación, la negación del cuerpo y la glorificación del sufrimiento formaron soldados desprovistos de empatía, capaces de ejecutar los crímenes más atroces en nombre de la fe. Para garantizar su impunidad, la Iglesia se declaró Estado soberano, obteniendo privilegios legales y financieros a través de concordatos que obligaban a los estados a sostenerla económicamente. Sus símbolos, lejos de representar amor o espiritualidad, están profundamente ligados a iconografía anunnaki y arcóntica, aunque públicamente se presenta como la legítima representante de Dios y heredera de las enseñanzas de Jesús. La mujer fue sistemáticamente degradada. María Magdalena fue transformada en prostituta, y la maternidad de la Virgen María fue despojada de su naturaleza humana para demonizar el sexo y debilitar el poder femenino. El celibato no fue una virtud espiritual, sino un mecanismo funcional para sostener estructuras internas de abuso y control. Finalmente, la Iglesia llegó a tener dominio sobre enclaves del poder global, como Londres y Washington D.C. Por eso el Papa Francisco en 2015 fue a Estados Unidos y destituye al vocero del Senado, para resarcir el incumplimiento del contrato de entregar el planeta el 30 de septiembre de 2014, al finalizar la reunión de la ONU en Nueva York, como pactaron con la Federación Galáctica de la Luz. Este audio ha sido creado desde el texto en nuestro sitio web arcangelrafael.me.